Hoy abrimos sala en directo para hablar con Álvaro Martín, conocido como Don Vilima, o más conocido o menos, no lo sé, pero muy conocido como Don Vilima, que ahora en septiembre de este año ha sacado su libro, su primer libro, que se llama El futuro era mejor antes, ahora en septiembre. Tengo entendido además que has agotado la primera edición, o sea que es una cosa que siempre es de valorar, porque uno cuando saca un libro lo que espera es siempre que funcione, ¿no? Y para poneros un poco en antecedentes, Don Vilima es conductor, guionista y creador de un programa de radio que se llama Zafarrancho Vilima, que podéis escuchar en podcast y en la cadena Ser Sevilla. Y bueno, también decir que a este podcast tengo entendido que fue de los pioneros dentro del mundo del podcast, ya que no era una cosa tan extendida en el momento que vosotros empezasteis, pero bueno, visteis el filón y dijisteis, me lanzo, y a las pruebas pues que ha salido muy bien. Ahora hace poco os dieron un premio a mejor podcast de Andalucía, y además lo que he dicho, el libro se ha agotado en la primera edición en 2 o 3 semanas. Lo que podemos decir es que Zafarrancho Vilima tiene buena salud, ¿no, Álvaro? Zafarrancho Vilima tiene buena salud, sí. Es como concepto que está empezando a ser multimedia y multidisciplinar, pues sí, tiene de momento buena salud, con tendencia además a mejorar. Muy bien. Lo primero que sorprende es que, bueno, en cualquier caso, leyendo, por ejemplo, otras obras de carácter humorístico, porque hay que decir que El futuro era mejor antes, si lo tenemos que meter en algún género, no voy a utilizar el término comedia, que siempre lleva a confusiones, pero es un poco de género humorístico, ¿no? Y hace poco, leyendo hacia el prólogo de Woody Allen, de Daphne Merkin, decía, que es una ensayista y una crítica literaria muy importante, decía que el género más complicado de escribir era el humor. Porque cuando uno hace humor en vídeo o en presencia, ¿no? Siempre puede utilizar el ambiente, el tono, las inflexiones y tal, y entonces esa dificultad se añade en el libro, que es simplemente el juego de palabras, ¿no? En ese caso, el libro ha funcionado perfectamente. Tú ya tienes una carrera como guionista dentro de esta rama, pero explícanos un poco cómo ha sido la diferencia entre hacer este tipo de humor para el libro. ¿Cómo has comprobado si los remates funcionaban? ¿No se los probabas, se lo comentabas a alguien, o tú ya sabes lo que funciona y lo que no? Bueno, me gusta pensar que el libro Zafarrancho Vilima, El futuro era mejor antes, es un spin-off del programa de radio. Con lo cual ocurría una cosa, y era que cuando escribía los guiones escribía los guiones del programa de Zafarrancho Vilima, pues muchas veces no podía extenderme literariamente, no podía crear toda la parafernalia que puede llevar el humor escrito, porque tenía que circunscribirme más a unos esquemas en los que daba mucha rienda suelta a la improvisación. Es decir, el programa no es improvisado, el programa está guionizado, pero sí que es verdad que tiene un guión que es muy laxo, ¿no? En el que, porque además somos 4 cabezas pensantes, todos muy creativos y todos con una vena humorística bastante acusada, y entonces escribir para radio pues supone muchas veces dejar espacios muertos, de no poder recrearte en la prosa, sino que muchas veces es algo mucho más práctico, ¿no? Pero claro, evidentemente, después de escribir casi 300 programas de humor en radio, bueno, pues algunas técnicas había adquirido, y lo más importante, sobre todo a la hora de elegir los temas. Sobre todo a la hora de elegir los temas, pues yo sabía cuáles eran los que habían funcionado mejor, los que no, y por tanto es una experiencia, en cierto modo, diferente la de escribir para un libro que escribir para la radio, pero evidentemente son complementarias las una a la otra.
Digamos que en la trayectoria de Zafarrancho Vilima como programa de radio, ¿qué papel ha tenido el libro? ¿Qué dirías que completa la... El libro lo que hace, el libro lo que hace es tocar muchas cosas que hemos tocado en el programa de radio, pero como digo, con pudiendo echarle más prosa, pudiendo echarle, como se suele decir, más letra al asunto. Y luego también hay cosas que no se han tratado en el programa, que yo creo que son algunas teorías que yo he desarrollado a lo largo del tiempo, que a lo mejor tímidamente se me ha podido escapar alguna vez en algún programa de radio, alguna teoría sobre por ejemplo, el teorema de la música y el volumen a la que se escucha o cosas así. Y luego también cosas muy personales, porque yo también quería aprovechar, ya que era la primera vez que escribía un libro y no sé si habrá una segunda, quería también aportar mucho de mí. Quería que el libro tuviera mucho de mi vida y mucho de mi historia y que la gente que escucha el programa, pues en cierto modo pudiera encontrar una argumentación a por qué al final yo termino dedicándome a hacer este programa y no otro. Y para los que no escuchen el programa, pues también una argumentación de por qué pienso yo que el futuro era mejor antes, claro. A eso vamos también. El título ya es impactante. Igualmente, cuando ya lees el libro entiendes de qué se refería, ¿no? El título. Lo explicas muy bien. Pero para muchos que nos pueden estar escuchando, que nos escucharán, que no hayan oído la explicación del título, yo creo que sería bueno que nos la dieras. ¿Por qué Sí. crees o por qué consideras que el futuro era mejor antes? Bueno, yo en esto tengo que echarle un poquito las culpas a mi compañero Gonzalo Rivas, que en una entrevista que le hice me puso un poco en la pista, ¿no? Él citó a un filósofo rumano que terminó afincándose en Francia, que era Émile Cioran, que decía que tenía una cita que decía que nunca nos alcanzamos a nosotros mismos, ¿no? Nuestros anhelos, nuestras expectativas, pues siempre van por delante nuestra y al final eso termina suponiendo una especie de decepción o una sensación de fracaso con respecto a lo que uno esperaba de la vida y conforme a lo que luego lo que la vida le ha deparado o lo que él ha conseguido de la vida, ¿no? El futuro era mejor antes, que queda muy guay aquí puesto, ¿no? El futuro era mejor antes. Me parecía en sí mismo me parecía un oxímoron, o una especie de oxímoron sin llegar a serlo, que ya me parecía en sí mismo, el naming es importante. Y ya me parecía que era bastante atractivo, ¿no? Que ya solamente el título del libro te dejaba una puerta abierta a la reflexión, a pensar y a decir, hostia, ¿qué es lo que habrá querido decir este tío o cómo lo va a desarrollar esto que acaba de decir este tío? El futuro era mejor antes, ¿no? Probablemente el título que más se adecue al argumento del libro no sea el futuro era mejor antes. A lo mejor un título que pudiera asimilarse más a lo que luego el lector va a encontrar dentro del libro sería algo así como qué altas eran nuestras expectativas y qué poco hemos conseguido, ¿no? O algo así, ¿no? Podría ser, pero claro, eso ni es literario ni tiene la más mínima noción de marketing, ni invita en sí mismo a una reflexión, ¿no? El futuro era mejor antes porque no es el futuro, evidentemente es lo que nosotros esperábamos del futuro. Cuando uno es joven o incluso un niño o un adolescente, pues uno no se pone límite. Sus primeras vocaciones son muchas de ellas prácticamente inalcanzables: astronauta, futbolista, oficios que si te paras a pensarlo llegan solo los elegidos, ¿no? Y un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, claro,
si tú de pequeño, tu anhelo es ser astronauta, pues joder, por muy bien que te vaya la vida, muy probablemente cuando tengas 40 Probable. años, claro, vas a pensar que no has cumplido con tus sueños, ¿no? O con tu vocación, ¿no? Es una trampa también que nos hacemos nosotros mismos, quiero decir. Eh, porque incluso yo mismo, ¿no? Volcándolo en el lado más personal, pues yo, por ejemplo, no he llegado a las metas profesionales, o no he llegado aún a las metas profesionales que me marcaba de joven o de adolescente, ¿no? Pues uno piensa que va a ser alguien muy importante en el mundo de la comunicación, que va a ser un creador de corrientes de opinión. Uno piensa muchas cosas que luego, cuando te plantas con 45 años, que yo creo que al final termina siendo como una especie de edad en la que uno se ha marcado como una especie de línea y dice, Hemos perdido. hostia, pues si yo con esta edad, claro, si yo con esta edad no lo he logrado, hostia, pues puede ser que lo termine logrando, pero cada vez tengo menos posibilidades, ¿no? Entonces es una trampa que nos hacemos a nosotros mismos cuando llegamos a una determinada edad en la que empezamos a mirar más para atrás que para adelante, porque si miras para adelante te empieza a dar vértigo. Y dices tú, joder, es que yo de pequeño no era esto lo que me había imaginado. Por lo tanto, el futuro era mejor antes. Lo que reúne es una serie de expectativas que todos podíamos tener, por muy bajas o por muy altas que fueran, pues que al final por H o por B pues no se han cumplido para para la mayor parte de la población. Tener altas expectativas sobre el futuro, es decir, que el progreso al fin y al cabo te decepcione de alguna manera, no parece que sea la norma ahora. ¿Tú crees que sigue siendo el futuro mejor antes? ¿Ahora? Pues si ahora las nuevas generaciones que ven el futuro como una cosa complicada. Nosotros hemos vivido, teníamos esas altas expectativas, yo creo, porque en general en un inicio no nos iba tan mal. Es decir, vivíamos en un ambiente que tenía sus cosas positivas, aunque tú sabes sacar en el libro esa dureza también. Al fin y al cabo, todo era mucho más complicado antes. Marcas muchas veces como utilizas el recurso de marcarlo como algo épico, porque verdaderamente comparado con ahora las cosas eran bastante más complicadas, como mínimo parecían más farragosas. ¿Tú crees que los jóvenes de ahora siguen considerando, tienen altas expectativas sobre el futuro, o eso es una cosa de haber vivido nosotros como hemos vivido? Pues no sabría Complicado. responder, claro, no sabría muy bien responderte a esa pregunta. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos, pero son todavía jóvenes, o sea, son todavía pequeños, ¿no? Tengo una hija adolescente y un niño de 11 años y, y la verdad es que yo creo que me preocupa a mí más su futuro que a ellos. Eso, como punto de partida, podríamos, para establecer al menos algo parecido a una respuesta a lo que tú me estás preguntando, desde luego a mí me preocupa más su futuro que a ellos mismos. ¿Cuáles son las expectativas de los chicos de ahora? Hombre, mira, tú acabas de hacer referencia a una cosa que es cierto, y es que antes se vivía mejor, indudablemente. En términos absolutos, no, por supuesto, en términos absolutos no. En términos absolutos vivimos mejor ahora. Pero las cosas no son nunca ni verdad ni mentira. Las cosas son verdad y mentira por comparación. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo la generación de mis padres como una generación que en los años 80 y 90 había progresado lo más grande. Era gente, bueno, pues en el caso de mi padre, pues mi padre vivió la guerra civil, pequeño, pero la vivió. Mi madre, más pequeña todavía que mi padre, pero también la vivió. Vivieron momentos muy duros, la etapa de posguerra, la Segunda Guerra Mundial, que aunque te cogiera lejos, al final afectaba al plano internacional. Y luego te planteé, en los años 50, 60, había gente que se casaba y se iba a vivir a casa de sus padres o sus suegros, en una especie de lo que hoy llamaríamos piso patera.
Ujú. y nos plantamos en la década de los años 80 con un país que ha abandonado la dictadura, con un país eh, que tiene una democracia joven, pero vive en democracia, en libertad, con un país que está empezando a integrarse dentro de lo que más adelante será la Unión Europea, que al principio no se llamaba Unión Europea, acuérdate que esto es muy de antes, antes era Comunidad Económica Europea, que la gente no se acuerda que era CEE. Hay que tener ya unos añitos para acordarse de eso también. Claro, claro. Pero era una generación que al final de cuentas, cuando se planta en su cuarentena, en sus 40 años, que vendrían a ser, pues eso, los años 80 aproximadamente y tal, ha progresado un huevo. Son gente que han conseguido salir de una corrala de vecinos y tener un pisito. Son gente que iban andando en alpargata y ahora tienen un coche o dos. Son gente que antes no veía, había gente que no conocía el mar hasta que no tenía 40 o 50 años. Y ahora nos plantamos en los años 80 con gente que veranea todos los años, por lo menos un mes, y algunos incluso se compran un apartamento en la playa. Es decir, los tiempos de antes no son mejores que los de ahora. Eso es indudable. Ahora se vive mejor. Eso es indudable. Pero sí que es verdad que todo lo que progresó aquella generación ha habido como una especie de frenazo en la que la nuestra no ha progresado tanto. Es decir, yo creo que hay más diferencia entre los años 50 y los años 80 que entre los años 80 y los años 2000. Ujú. Por lo tanto, Es, referirse a es eso lo en que decir. términos absolutos es hacerse también un poco trampa al solitario. Correcto, correcto. Muy bien. Especialmente has tratado muchos temas que van apareciendo en el libro. Ahora he visto, Uh-huh. has tratado el tema de la familia, has tratado el tema del progreso familiar que tenían, que era una planta, pero al fin y al cabo tú se van percibiendo los diferentes capítulos, pues también tengo que decir, aviso a la audiencia que si quiere hacer alguna pregunta se la trasladamos a Sí. Álvaro, ¿vale? Yo estaré Ellos, atento ellos escriben ahí abajo y Aitor que ve mejor que yo y lo yo, lee. y yo lo locuto, no hay problema. El tema está en que has estructurado el libro, Sí. hay 7 capítulos, ¿verdad? ¿Eran 7? Mira, te preguntan, ¿en qué otro género encaja el libro, Álvaro? ¿Se va a convertir en una saga? Pregunta David. ¿En qué otro género encaja el libro? Hombre, yo lo encajaría a priori dentro del ensayo humorístico. Ahora, ¿qué otro? A lo mejor historia podría ser. Yo creo que va por ahí. Yo creo que es Género un tratado histórico. importante. Es un tratado importante de microhistoria porque alguna vez lo he comentado, que la historia muchas veces habla de quién gobernaba, de quién se peleaba con quién y de quién comerciaba con qué, ¿no? Pero que te expliquen sistemáticamente, con un toque humorístico, cómo se vivía en el hogar, en la familia, cuál era la jerarquía que funcionaba, lo que no funcionaba, cómo actuaba cada uno, Mm. al fin y al cabo es historia. Esa es la historia más reciente. La Cla- podríamos ver. Claro, al final el libro hoy en día, o sea, quiero decir, pues escrito y publicado en el año 2022, pues ahora mismo es un libro sobre nostalgia, pero a lo mejor dentro de 50 años es como una especie de pequeña Pompeya en la que la gente puede más o menos consultar, vamos, me imagino que habrá libros infinitamente mejores para ello también, pero en el que más o menos la gente puede consultar pues, cómo era la vida y tal, y sobre todo cómo lo veíamos nosotros. Y con respecto a la pregunta de si se va a convertir en una saga, no lo sé. No lo sé, depende de Porque muchas cosas. ya, como iba diciendo, tienes el libro, para los que no hayas leído, está estructurado en 7 capítulos, con 7 temas muy diferentes, que han sido escogidos, y entiendo que porque eran los que veías que tenían más enganche o que pegaban más con el género, ¿no? Con el formato libro. Sin Hmm. embargo, te habrás dejado muchos temas fuera. ¿Nos puedes decir algún tema que te hayas dejado fuera y que digas, lo guardo en el cajón por si acaso algún día... Bueno, voy a ir por partes. Y de hecho voy a coger papel y lápiz porque hay cosas que no quiero que se me olviden, como por ejemplo mandarle un saludo a David, que es quien ha realizado la pregunta, que es un buen oyente de Ah, Zafarrancho Brima desde Argentina.
Pero, ya, apunto aquí, se lo da a David, pero ya está, pues ya está. Mira, hace poco, y voy a aprovechar mi pasión por la música para explicar lo que quiero explicar ahora. Hace aproximadamente 2 semanas o así, Queen ha publicado una canción inédita con la voz de Freddie Mercury. Resulta que esa canción no es que hayan resucitado a Freddie Mercury para hacerlo cantar al hombre, entre otras cosas, porque si lo resucitan yo creo que lo primero sería darle un puchero. Pero lo que ocurre es que era una canción de cuando ellos se encerraban a grabar en un estudio, en concreto en este caso se encerraron a grabar en un estudio para grabar el disco The Miracle de 1988, perdón, 89. Entonces ellos se encerraban a grabar un disco normal de aquella época, pues tendría a lo mejor 12, 13 canciones, y ellos se encerraban a grabar y a lo mejor grababan 20. Y luego, pues de esas 20 elegían cuáles eran las 12 canciones que iban a participar dentro del disco. Bueno, pues esta canción que acaban de publicar hace 2 semanas fue una de aquellas canciones que se quedó fuera del álbum y que de repente se van a encontrar. De hecho, pues vamos a publicarla ahora y vamos a seguir haciendo dinero, ¿no? Con respecto al libro, yo he trabajado igual. Con respecto al libro, yo aquí en mi despacho, aparte de la guitarra, pues tengo ahí ahora mismo enfrente mía, tengo una pizarra en la que yo lo primero que hice fue estructurar los capítulos que iba a tener el libro. Me salieron aproximadamente 10 capítulos. Como habrán comprobado la gente que ha leído el libro o que lo está leyendo, el libro tiene 7 capítulos. 7 capítulos. Quiere decir que hay 3 capítulos que se han quedado en el camino. Algunos se han quedado a medio escribir, como borradores que tengo por ahí guardados, y otros directamente ni lo he intentado. Quiero decir, eran capítulos que funcionaban muy bien en mi cabeza, que funcionaban muy, muy bien en mi cabeza, pero que luego, por el motivo que fuera, no he sabido o no he podido plasmarlo negro sobre blanco. No sé si eso era fruto del momento, que a lo mejor en ese momento no lo veía, pero el tiempo corría y tenía que seguir escribiendo y por eso lo aparqué, o si directamente son capítulos que no podré escribir nunca más. Y respondiendo a tu pregunta de qué capítulo se quedó fuera, pues había un capítulo dentro de esa estructuración virtual que yo había hecho del libro para empezar a trabajar, que era el de la televisión de antes. El de la televisión de antes como gran elemento cohesionador de un país, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Yo, por ejemplo, soy francófono, soy bilingüe, y bueno, hablo francés con la misma soltura que el español, pero sin embargo, cada vez que yo voy a Francia se me nota que no soy francés. Y no se me nota por el acento, o no se me nota por el vocabulario, o no se me nota por las construcciones gramaticales. Se me nota que no soy francés porque aunque hablo el francés no tengo la cultura francesa. Y la cultura francesa consiste en saber quién era Coluche, que era un humorista muy conocido en los años 80 que salía en la tele francesa. Entonces, tirando un poco de ese hilo, yo quería rescatar un poco la televisión española como vertebrador de la sociedad española y de creadora de recuerdos colectivos. Porque eso es muy de antes. La televisión ya no sirve como, o bajo mi punto de vista, que también me he dedicado muchos años a la televisión y probablemente me siga dedicando si salen buenas ofertas. La televisión ya no sirve como elemento vertebrador, no sirve como elemento cohesionador. Hay una cosa que me planteo muchas veces cada vez que miro en un globo terráqueo, ¿dónde está Canarias? Si tú miras en un globo terráqueo... La Raquel nos habla del 1, 2, 3, famoso vertebrador de la sociedad, al menos la nuestra. Por ejemplo. Yo me doy cuenta
de lo cohesionador y vertebrador que ha sido la televisión en España cuando miro en un globo terráqueo dónde está Canarias. Canarias está a tomar por culo de la península, muy lejos de la península. De hecho, está en otro continente. Sin embargo, los canarios se sienten españoles porque han tenido la misma cultura que nosotros y que, al final de cuentas, han visto la misma televisión que nosotros, han visto los mismos informativos que nosotros. En definitiva, tienen los mismos referentes culturales y populares que hemos tenido el resto de españoles. Por supuesto, con su idiosincrasia propia y con su folclore y sus tradiciones. Pero son españoles no porque alguien diga que Canarias es España, sino porque no les queda más remedio que sentirse igual que nosotros porque han tenido los mismos referentes que nosotros. Correcto. Al fin y al cabo, los hogares parece que se vertebraban alrededor del televisor. Era como punto de encuentro, era como todo acababa en el televisor. No era como el electrodoméstico principal, que todo el mundo se ponía nervioso cuando se estropeaba y enseguida llamaban al hombre. Al ¿no? hombre, Que es al una hombre. figura que hablas tú en el libro, el hombre, que esto lo tengo yo en común. Para los que en uno de los capítulos habla del hombre, que el hombre era aquel a que llamabas, una cosa que ahora es impensable, que llamabas para que te reparase la tele. Aquellos teles de tubo, que todo el mundo creía que podían explotar, bueno, podían, pero era complicado. Sí. Había dos posibilidades según el hogar. En mi casa, cuando algo se estropeaba, mi madre le decía a mi padre, Miguel, llama al hombre. Y según lo que se hubiera estropeado, mi padre sabía a qué hombre tenía que llamar. Por ejemplo, en el caso del televisor era el técnico o el antenista. Ya no quedan antenistas. Si quedan los antenistas deben ser ahora mismo como el lince ibérico, pues especies en vía de protección. Yo sí hago una pequeña referencia al 1, 2, 3 en el libro. Sí. Ya digo que lo de la tele se merece un capítulo aparte, pero es que era inabarcable. Porque si me hubiera puesto a escribir sobre tele, seguramente me hubiera salido un libro solo sobre tele. Y se ha escrito mucho sobre tele. Y es que en mi barrio, en mi plazoleta, cuando nosotros jugábamos en la plazoleta, había un toque de queda que era cuando alguien miraba el reloj y veía que era la hora del 1, 2, 3. Decía, el 1, 2, 3. Y yo recuerdo, además particularmente, esto debió ser sobre el año 87, 88, debería tener unos 10, 11 años. Recuerdo la gran desbandada que se produjo en la plazoleta de mi barrio cuando alguien dijo que empieza el 1, 2, 3 y vienen los de Europe. ¿Os acordáis de Europe, el grupo de Final Countdown? Europe sí, no sabía que había sido el 1, 2, 3, ¿no? Pues sí, cantaron en el 1, 2, bueno, cantaron, hicieron un pedazo de playback. Y la desbandada en mi plazoleta porque empezaba el 1, 2, 3 y venían los de Europe fue apoteósica, o sea, mucho más efectiva que una alarma antiaérea o que el grito de una madre desde un balcón. O sea, sí, la televisión tuvo mucha importancia en nuestras vidas porque nos ha dado referentes comunes, nos ha generado una memoria colectiva que ahora es muy difícil. Yo lo veo, yo ahora, por ejemplo, lo veo en mi hijo y lo veo muy difícil porque mi hijo está sometido a tantísimos estímulos. Hay tanto donde mi hijo puede elegir que muy difícilmente va a coincidir en lo que consume con otro niño de la plazoleta o con otro compañero de clase. Es decir, yo, por ejemplo, había una cosa que funcionaba muy bien en mi colegio y era un programa que emitían en Canal Sur Televisión que se llamaba Saque Bola, que era un programa de chistes y tal, que lo hacía Tomás Sumer, que fue un productor con el que luego tuve la suerte de trabajar. Y al día siguiente en el colegio, al día siguiente de la emisión del programa, todo el mundo hablaba del saque bola y todo el mundo hablaba de los chistes que se había contado y tal. Y ahora yo veo que eso es más difícil que ocurra. Es muchísimo más difícil que ocurra porque cada niño puede haber consumido, cada niño de una clase de 25 alumnos puede haber consumido la noche anterior un contenido diferente. Entonces, ¿cómo? Eso
Sí, esa pregunta también venía a raíz del último capítulo, es el último el capítulo sobre la música, que también Ujú. me da a entender que sí, que tú tienes un vínculo importante con el tema de la música y has decidido que Sí. sea un remate final importante, ¿no? Mm. Entonces, en la música, cuando hablaba con un compañero, hablaba del libro, ¿no? Estaba escribiendo la reseña sobre tu libro en Instagram y hablaba con el compañero y nosotros compartíamos el tema de la plazoleta. El tema de la plazoleta, que es el primer tema, era el 100%, ¿vale? Todo, lo de que los palos eran las farolas, lo de que alta era hasta donde tú llegabas, lo de llamar a la vecina, a la madre del colega para que nos tirara la pelota, o sea, todo era, y no nos conocemos en ese sentido, es decir, no compartimos plazoleta ni nada, pero todo forma parte de un esto conjunto, ¿no? De un pasado conjunto que es el que utilizas. En el tema de la música, me fascina especialmente que yo cuando iba, por ejemplo, aquí había una tienda de discos, aquí en Barcelona, era Discos Castelló, ¿vale? Que era muy conocida y todo el mundo iba a comprar así discos. Yo tenía que escoger muy bien qué discos me iba a comprar. Yo tenía una selección de música y yo sabía lo que me podía comprar y entonces tenía una humilde colección de música. Ahora mismo, yo a lo mejor me llevaba de vacaciones 3 discos, 4, con Mm. el Compact Disc o antes con el Walmart, que también lo llegué a tener, ¿no? Ahora, en un dispositivo móvil, tienen una cantidad de música que es inabarcable. Es decir, es muy difícil, quizá eso matiza un poco los gustos. Yo recuerdo que sí, que todos al final acabábamos un poco escuchando lo mismo, o te prestabas los CDs, o cualquier cosa, y todo el mundo acababa generando una comunidad. Ahora en el sitio de la tele o los contenidos audiovisuales es lo mismo, pero en el tema de la música me fascina especialmente, porque, y en el tema de las plataformas de vídeo, la cantidad de material audiovisual y cultural que pueden absorber, ahora veremos si se puede absorber tanto o se puede absorber bien, pero es también imaginable con nuestro pasado, ¿no? O con la música, yo creo que con la música pasa un poco lo mismo que con la comunicación. Es decir, vivimos ahora mismo en una época que podría ser gloriosa para la comunicación, en la que prácticamente cualquier individuo con una tecnología que está al alcance de cualquiera es Ujú. prácticamente un medio de comunicación. Nosotros ahora mismo lo estamos siendo, estamos difundiendo nuestra palabra. Eh, y curiosamente ahora que estamos en la era de la información, ¿no? En aquella era que se vaticinaba al principio de los años 2000 con las ya obsoletas autopistas de la comunicación y tal, creo que sin embargo, mientras más oferta hay, paradójicamente, peor es la información. Eh, Nosotros ahora tenemos que luchar contra los fake news, los bulos, eh, y entonces eh, esto me lleva a pensar que necesariamente cantidad no tiene por qué significar calidad. Ujú. Con respecto a la música, creo que ocurre tanto de lo mismo. Mi hija, evidentemente, puede ahora mismo con su tablet o con su teléfono móvil, puede entrar en un catálogo prácticamente infinito de música llamado Spotify o Apple Music o Amazon Music o cualquiera de estas, o Deezer o SoundCloud o cualquiera de las que existen, pero no por ello va a significar necesariamente que va a escuchar mejor música. Claro. Es más, es más. Probablemente para mi gusto, incluso no. Eh, Eso evidentemente es una cuestión de gustos. sí. Em, por lo tanto, cantidad no significa calidad. Yo prefiero quedarme con 4 buenos discos que con toda la discografía de... Ujú. no quiero mencionar a nadie por no faltarme de respeto. Pero, pero que cantidad es como los libros. Eh, eh, Hoy en día editar libros es más sencillo que hace 20 años o 30 años. Y por Mm. supuesto me imagino que se editarán más libros antes que ahora. Es Se más, editan bastante. pero eso no tiene por qué significar necesariamente que haya mejor literatura. Es más, y aquí me tiro yo una piedra contra mi tejado, a lo mejor hace 20 años nadie me hubiera publicado un libro.
Bueno, vamos a mencionar también Hubiera evaluado costos y rendimientos y tal, y hubiera dicho, pues no creo que merezca la pena. mencionamos también a la editorial Peripecias Libros, que es la editorial que te ha publicado El futuro era mejor antes. Saludo a Mónica, que ha saludado. Decirle también a los que habéis entrado Hola, ahora que Mónica. podéis preguntarle a Álvaro todo lo que queráis, que yo le transmito la pregunta. Podéis escribirla por el chat y Sí, yo se la... estaría guay que preguntaran, o sea, que quiero decir, hace Sí, muy buen, animaos, o sea, toda hace muy confianza. hace muy buenas Si no, preguntas yo y soy muy todo, pesado, pero también no, por darle también porque sea un poco interactivo y ellos puedan participar también. Correcto, animaos. De momento, bueno, sigo yo y Sí. cuando vea alguna te la corto y te la paso. El Vale. tema está que se define el libro como un tratado sobre la nostalgia. Ese punto aparece en la contraportada Sí. del libro. Y entonces, bueno, yo he traído una camiseta Mira, nostálgica. perdón, muy importante, dice la Raquel que compartan Sí. el directo. Yo no sé cómo se comparte un directo, pero los que sepáis hacerlo, compartidlo. Sí, pues compartid el directo, es verdad, a la audiencia, quiere decir, ¿no? A la audiencia Vale. Sí. Que tú traes una camiseta nostálgica, es que Sí, la hombre, veo tengo en una efecto. asociación. Entonces, el clásico Space Invader tras arcades, esto a lo mejor de las recreativas, ¿no? Esta es la camiseta de mi asociación de ocio. Yo tengo una asociación de ocio virtual retro de los 60, Ajá. 70, 90. Ujú. Y nosotros a veces montamos, y ahí viene la una pregunta, montamos exposiciones en que exponemos máquinas antiguas. Exponemos Spectrum, Commodores y tal, con los juegos clásicos. Y pues a veces nos sentamos al padre con el hijo o el abuelo con el nieto, que le explica, pues mira, este es el primer ordenador que tuve y jugamos a este juego, tardabas a lo mejor 20 minutos en cargar el juego, que te ibas a cenar y todo, para que poder empezar a jugar y tal. Y cuando se acaba el evento, te vienen y te dan, con los ojos vidriosos, te dan las gracias por precisamente haberles posibilitado ese recuerdo, ¿no? Y es que la nostalgia no es una cosa sencilla de explicar. Tú que has tenido más experiencia con ello. A ver, mi relación con la nostalgia es ciertamente controvertida. Porque, claro, para mí la nostalgia me sirve mucho para el cachondeo. Las cosas, mira, ahora que has citado tú a Woody Allen, en el prólogo de su libro, a propósito de nada, creo que era, ¿no? Su biografía, ¿no? Sí, correcto. Te explica Sevitari, te dice una segunda parte del libro para cuando. Anímate, Álvaro, los más viejos que tú te aportamos cositas. Tienes aquí una propuesta de... Bueno, yo no sé si va a haber una segunda parte del libro o si va a haber un segundo libro. Es que ni siquiera sé si voy a seguir escribiendo, la verdad. Yo creo que eso está un poco en vuestra mano. Yo creo que está un poco en vuestra mano, porque a mí no me gusta ser pesado. Entonces, si a vosotros os gusta cómo escribo y tal, pues sí, seguiré escribiendo y tal. Si veo que no, pues me seguiré dedicando a la radio, que en eso sí veo que tengo aceptación. Te estaba comentando, Aitor, que mi relación con la nostalgia es un tanto controvertida, y citando a Woody Allen dice que la fórmula magistral del humor es tragedia más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la tragedia vista en el momento actual, pues no se presta al cachondeo, ¿no? Yo te hago a ti ahora una broma sobre Ucrania y los niños que lo están pasando mal en Ucrania, y a ti no te hace ni puta gracia. O en los años 80 uno hacía un chiste sobre ETA, que estaba en lo más duro, y pues a mucha gente no le haría ni puta gracia el chiste sobre ETA. Pero cuando pasa una cantidad determinada de tiempo, uno puede permitirse el lujo de reírse sobre las tragedias. Entonces, cosas porque también creo que es una forma de asimilarlo y de pasar páginas y de curar heridas, ¿no? Yo creo, además creo que yo creo que ese es uno de los motivos por los que en Andalucía, especialmente, hay tan buen humor.
y hay tanta afición al humor y salen tanta gente que se dedican a la comedia. Y es porque creo que Andalucía, desgraciadamente en los últimos siglo y medio, ha sido una tierra muy trágica. Ha sido una tierra maltratada, ha sido una tierra de labradores, de señoritos a caballo. Entonces, creo que en Andalucía, si sabemos de algo, es de tragedia. Y por lo tanto, cultivamos el humor como una fórmula magistral para superar esa situación. Yo cuando analizo la nostalgia siempre trato de hacerlo desde el punto de vista del cachondeo en el más puro estilo, o sea, en la más pura definición y acepción de la palabra cachondeo. Es decir, todo visto con el prisma del paso del tiempo es muy cachondeable. Eran muy cachondeables las señoras montadas de lado en las motos. No era cachondeable en su momento porque es que era como se desplazaba la señora, pero tú lo ves ahora visto con el paso del tiempo y te hace gracia. Y hay un montón de cosas que me hacen gracia. Yo ahora veo un Spectrum 48K, un ordenador que yo tenía para jugar a los videojuegos y me entra risa. Y veo los juegos y me entran risa. Y te garantizo, Aitor, que al mismo tiempo que me da la risa me entran muy pocas ganas de jugar a esos juegos. Hombre, me llama la atención a lo mejor verlo por recordar cómo era y tal, pero no me siento ni un minuto a jugar. Me pasa lo mismo, ¿eh? Claro. Yo no me pondré 10 minutos a jugar al Pong ni a jugar a... Porque, claro, pues, es que los videojuegos de ahora son mejores, claro, evidentemente. Lo que pasa es que cuando tú ves una máquina de esa, lo que te sorprende es la cantidad de años que hace que no la veías, cuando para ti era un objeto de lo más cotidiano y que tenía cerca. Y creo que han dejado por aquí varias preguntas. Sí, sí, lo tengo todo aquí. La Maritab te preguntaba si abandonarás, has planteado abandonar, va en línea con lo de si vas a publicar más, que has dicho que era un interrogante. Si te ve talento en el tema de la ficción, porque te preguntas si alguna vez has planteado, pues, o te plantearás la ficción en vez del ensayo, ¿no? Mira, al final yo creo que uno hace lo que le gusta. O sea, por ejemplo, yo toco la guitarra de una manera muy amateur, pero toco la guitarra. Y toco la guitarra y no toco el piano porque me gusta más la guitarra que el piano. Incluso para escucharlo, ¿no? Claro. Con respecto a la escritura, yo creo que pasa un poco igual. O sea, yo he escrito un ensayo porque a mí el género literario que me gusta más es el ensayo. Bueno, realmente el que más me gusta es la biografía. Pero después de la biografía, pues estaría el ensayo. Entonces, creo que me costaría trabajo escribir ficción porque me parece que las historias reales son más interesantes. O sea, yo, por ejemplo, cuando leo una biografía de alguien, me flipa mucho que lo que me está contando ha pasado de verdad. Y mientras más coetáneo mío sea la persona que está contando, sobre la que está contando la biografía, más me interesa. Porque a lo mejor, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una de las últimas biografías que tengo por aquí, pues tengo la biografía de Alfredo Landa y tengo por ahí la biografía de Pablo Carbonell. Pues la biografía de Pablo Carbonell la disfruté muchísimo, porque al tiempo que estaba leyendo la biografía suya, yo iba haciendo un paralelismo con dónde estaba yo y qué estaba haciendo yo cuando él estaba haciendo eso, ¿no? Él decía, porque yo me acuerdo que hice un concierto en 1987 en Colombia, que te dice, hostia, en 1987 estaba yo en quinto de GB. A ver, si te cuentas la historia de Marie Curie, pues claro, tú no puedes decir qué estaba haciendo yo cuando Marie Curie se estaba pegando leñazo con los rayos X. ¿Me entiendes? Entonces, la ficción me parece muy pretenciosa. Me parece, no lo sé, no me llama. Pero no te llama. también es una cuestión, como yo no escribo por supervivencia,
sino que escribo por placer, o esto lo he escrito por placer, pues también puede resultar que un día tenga una buena idea sobre algo de ficción y al final termine escribiendo. Tú lo dices en una parte, sobre todo al inicio del libro, que dices, comparto una historia común de la que solo voy a cobrar yo. Una de las bromas que haces, ¿no? Sí, Te tengo que decir que la los frase escritores exacta siempre... dice: me dispongo a plasmar en este libro vivencias, anécdotas, situaciones que pertenecen a todos nosotros, pero por las que solo voy a cobrar yo. Sí. A eso Me voy, es muy parecía extendido por los provocativo. escritores, por si nos escucha alguno, que siempre se dice que uno no escribe para ganar dinero. Porque si fuera para ganar dinero, se dedicaría a otra cosa. Es decir, siempre hay algo más. Al menos directamente. Hombre, la escritura te puede dejar dinero si de repente hay alguien que ve este libro, le gusta y decide hacer una adaptación para un programa de televisión y te compra los derechos o algo así. Pero lo que es directamente, Sí, por lo menos, en mi caso, yo no sé, en el caso de otro, en mi caso, no. No, pero al nivel de las horas que le tienes que pegar, a nivel del rendimiento, pues es muy variable. Y uno cuando empieza a escribir dice, no lo hace pensando muchas veces en forrar, me va a jubilar con esto. No, o sea, no. Se hace por gusto, se hace porque uno de repente siente que tiene una necesidad comunicativa que tiene que aflorar y también se hace por terapia. O sea, a mí escribir este libro me ha servido como terapia para superar algunas cosas y también para llegar a conocerme mejor a mí mismo. Y bueno, está la teoría del conservador de izquierda, ¿no? que es una ideología política a la que yo me he suscrito, porque me la he inventado yo, que ha aflorado escribiendo el libro. Yo me he dado cuenta de que yo soy una persona de izquierda, lo he sido siempre, progresista, pero también es verdad que no me terminaba de encontrar a gusto con ninguna ideología política en concreto, con ningún partido político en concreto, hasta que me di cuenta de que es que yo era una persona de izquierda progresista, pero que se había dado cuenta que no todo era, que todo lo que nos habían vendido como progreso no todo lo era. No, mejor dicho, no todo lo que nos habían vendido como progreso finalmente lo era. Entonces, es que yo creo que hay cosas del pasado que se tenían que haber quedado como estaban. Que no... Cuando hablamos de para qué hacemos las cosas o el rendimiento del pasado, el otro día en una entrevista sí que escuché de Raskis, uno decía, el email se inventó para que las comunicaciones fueran más rápidas, pero ahora en la actualidad gastamos más tiempo en el email, en las comunicaciones que antes. Es decir, que al final, ese progreso al final se vuelve un poco en tu contra para acabar dedicando todavía más tiempo a una cosa que era para ahorrar, ¿no? O lo que comentábamos, ¿no? Lo que decías, las expectativas que tienes sobre el futuro y lo que es la realidad, que verdaderamente, si me paro a pensar, cuando tenía 15 años o 10, yo me imaginaba el mundo mucho más diferente de lo que es y tampoco ha cambiado tanto en ese sentido. Es decir, la entrada de Internet y tal, sí, pero vivimos bastante parecido. Sí que hay un trasfondo pero no ha sido nada para nada lo que yo me imaginaba. Era otra historia, ¿no? Y es lo que... bueno, a los que han entrado nuevos les digo que si quieren mandar alguna pregunta, porque ya vamos a llegar a la hora. Vamos a llegar a una hora de charla. O tú, Álvaro, si hay alguna cosa que me he dejado que quieras sacar o algún tema. Tienes un tema sobre las relaciones. Ese tema es bastante importante porque además nadie se ríe de su primer desamor, como decíamos, nadie se ríe en su momento del primer desamor hasta que no ha pasado tiempo. Entonces se convierte en una forma de... Pero es que yo tengo amigos que me han llegado a contar llorando de risa unos cuernos que le pusieron. Es lo que te digo. Que... o sea, quiere decir que a lo mejor en su momento le supuso una depresión que a lo mejor incluso estuvo a punto de costarle la vida y 20 o 30 años después está el tío descojonado contando los cuernos que le pusieron. Y me pusieron unos pedazos de cuernos que me pusieron y tal. Y está el tío ahí riéndose, ¿no? Eso lo he hecho yo muchas veces, sí, comentas y dices, hostia, pero en aquella época puta la gracia que te hacía, te digo.
pero ahora pues lo ha superado y lo que dice, pues el tiempo. Claro, porque al final yo creo que es una mera cuestión de supervivencia, de que no, de que o lo asumes y te lo tomas así, o qué mal te va a ir la vida, ¿no? Las relaciones, hombre, las relaciones han cambiado mucho, indudablemente. El hecho de que las mujeres, las niñas en este caso, eh, tengan unos, o sea, no estén tan supeditadas a una educación castrante, antigua, rancia y tal, pues hace que hoy en día una niña se pueda expresar con la misma naturalidad que un niño, y que si es la niña la que tiene que ir a pedirle un beso a un niño, pues no pasa absolutamente nada. En mi época, una niña ya podía estar enamoradísima hasta las trancas de ti, que no te iba a pedir un beso en la vida. En la vida. ¿Por qué? Pues porque la madre le había enseñado que las niñas que van detrás de los niños son unas busconas y tal. Bueno, pues ya eso afortunadamente no es así. Estamos en un plano de igualdad donde si eso agudizaba el ingenio, como cuando no tenías el balón de reglamento, ¿no? Que lo cuentas, al fin y al cabo, tú querías el balón o tú querías lo que quisieras y buscabas, pues el juego. Una de las cosas que cuentas es los juegos que tenían como trasfondo intentar meter ficha. O el mensajero, ¿no? La figura del mensajero, el colega que era tu colega que decía, pues no se lo dices tú, se lo digo yo, ¿no? Y eso también lo he vivido además, yo, porque aquello... Y además lo cuento con una anécdota que me pasó a mí, o sea, que... Pero David te pregunta quién era Maribel. No. Álvaro, ¿quién era Maribel? Pues no sé dónde lo está poniendo, porque no lo leo. Sí, en el chat, bueno, la última comentario. Álvaro, ¿quién era Maribel? No, pero es que no era Maribel, era Mariló. Mariló era una... Mariló era una chiquilla no de mi barrio, de un barrio que estaba separado del mío por una calle, pero bueno, a final de cuentas del entorno del entorno, ¿no? Y era una chica de la que yo estaba enamorado hasta las trancas. Yo he sido siempre muy enamoradizo, pero además he sido siempre muy enamoradizo desde que tenía 3 o 4 años. O sea, una cosa, mi hijo tiene 11 años y pasa olímpicamente de las niñas y de los niños. O sea, quiero decir que no es por cuestión de elección. Y yo, sin embargo, con 3 o 4 años, yo he llorado y he paseado mi cuerpo destrozado por la calle de la amargura porque era súper enamoradizo. Y Mariló era una niña que a mí me encantaba, me volvía loco. Y yo por aquella época pues no era excesivamente agraciado. Tampoco es que lo sea mucho ahora, pero en aquella época menos. Y entonces, pero sin embargo era un tío optimista. No era consciente de mis limitaciones. Y entonces le pedí precisamente a un buen amigo, a mi amigo Joaquín, le pedí que le preguntara. O sea, que decir que sondeara, ¿no? Porque uno, hasta que no tenía una cierta seguridad de que iba a obtener una respuesta afirmativa, no se arriesgaba a dar el paso, ¿no? Y entonces mandé a mi amigo Joaquín, digo, mira, Joaquín, pregúntale a Mariló por mí, a ver, tal. Total, que vale, no te preocupes, Álvaro, yo voy. Y cuando volvió, le digo, ¿qué pasa? ¿Le ha preguntado? Dice, sí. Digo, ¿qué te ha dicho? Nada, dice, no, nada, yo le he dicho, oye, ¿tú conoces a Álvaro? Y digo, ¿y qué? Dice, me ha dicho ella, ¿quién? ¿El gordito ese con gafas? Y ahí se quedó una especie de silencio y yo le inquirí a mi amigo, digo, pero ¿qué me ha dicho? Y dice, yo, puta, ¿qué más quieres que me diga? Si te ha definido como el gordito ese con gafas, ¿qué más quieres, cabrón? Y entonces esa es una anécdota que yo cuento mucho en la radio y creo que está, no sé si está contada exactamente así en el libro, en primera persona, o está contada como la anécdota que le podría haber pasado a otro, pero también la cuento, y esa era Mariló. Mariló, no he vuelto a saber más nada de ella. Si me está viendo Mariló, que sepa Mariló, un saludo. Bueno, yo creo que ella lo sabía, lo para que le dio igual. Bueno, ahora ya, bueno, Marilo, un saludo, si nos estás viendo. Una pregunta que me ha suscitado el tema de
si era tan complicado, porque tú había un capítulo que planteas el momento en que que se levanta la familia por la mañana hasta el momento en que se clava la sombría en la playa. El capítulo que va sobre la El odisea de ir dominguero, a la el, playa. el El dominguero. dominguero. ¿Para qué? O sea, era muy complicado. O sea, lo marcas como una gesta complicada. ¿Cómo es que aún así la gente iba a la playa? Y mira que costaba, ¿eh? Ahora que nos da un poco más presa, mira que tenemos facilidades. Pero Y la gente porque no iba. había tanta, porque no había tanta oferta de ocio. O sea, quiero Ujú. decir que una familia al uso, en los años 80, 90, en una ciudad mediana o mediana grande como puede ser Sevilla o grande como Barcelona y tal, pues que no había centros comerciales donde echar el día o donde echar la tarde, salir a comer a un restaurante o salir a cenar era algo que estaba reservado a gente con mucho poder adquisitivo y que se hacía a lo mejor una vez al mes o una vez cada 6 meses, una cosa así. Entonces, ir a la playa, al menos en una ciudad como Sevilla, que tiene la playa a 90 kilómetros, una cosa así, tiene la playa muy cerca, pues era una forma de quitarte de en medio una jornada entera que podría ser una jornada muy aburrida y aciaga si no te ibas de excursión, ¿no? Entonces, No. ir a la playa era sobre todo un entretenimiento, si no gratis, muy barato. Porque lo único que te Comentabas tenías que que... era un entretenimiento muy popular, porque tú comentas en un momento que la gente se tenía que enterar que ibais a la playa. Había Perdón, como un no momento entendí la pregunta. que la gente de alrededor se tenía que enterar que ibais a la playa, que era Es que como no iba, además, es que no iba a la playa todo el mundo. claro. Es que no todo el mundo iba a la playa o no todo el mundo libraba el fin de semana. O sea, es que em, es que es para Eran tiempos preguntarse complicados. Eran tiempos complicados. cómo hemos vivido, efectivamente. Sí. Claro. Bueno, a ver si alguien pone alguna pregunta más, alguien quiere comentar algo más, a ver si a alguien le da una vuelta, a ver qué nos dicen. Mira, ahora he visto, se ha unido. Sevitari empatiza con tu dolor, con Mariló. ¿Quién? Te dice, qué dolor, Mariló. Te dice. ¿Pero quién lo dice? Es Sevitari, no sé el Ah, nombre. sí. Sevitari dice que qué dolor. A lo mejor todos hemos tenido más o menos una experiencia así, ¿eh? Cuando nos han descrito ya venía todo lo Ah, demás detrás. Pero claro, bueno, ¿qué es eso? claro, claro. Lo que pasa es que yo no lo veía tan mal. Que bueno, el gordito Eso ese es el con gafas, optimista. lo mismo le gustan los gorditos con gafas, ¿eh? Pero bueno, sí, ¿no? La verdad es que las relaciones eran complicadas o fueron complicadas un tiempo. Luego tengo que reconocer que eso fue muy poco tiempo, que en cuanto ya llegó la pubertad a mi vida, en torno a los 14 15 años, tuve muchísimo éxito. Eh, eh, pero como fui tan precoz en el tema sentimental, pues claro, Ya me tenías, como se dice, ¿no? Ya tenías callo en las manos. Ya de tanta historia ya todavía bueno, los lo callos en tenías, la lo mano, tenías preparado. los callos en la mano vendrían después. Yo más bien eran en el corazón. Exacto, sí, sí. Ahora veo. Pues bueno, callos en la mano, sí, los callos en la mano, pubertad, sí, en ese momento. Después. Sí, con 8 años callos en las manos no. Vamos, sería Después. una cosa ya ultra precoz. Pues nada, Álvaro, si nos quieres comentar algo más que yo me haya olvidado, que tú quieras, yo No, ya te digo, mi nada, re- no, vamos, creo que no. Yo que ya está a la venta la segunda edición del libro, que, que, que bueno, que va a ser un regalo para estas navidades. Ahora ya gente que no sabe qué cosa regalar, pues ahora además en Ujú. noviembre, antes de que se agoten los libros, te haces con uno y quedas como Dios. Y nada, y yo, hombre, que me da mucho ánimo que la gente me pregunte que si voy a seguir escribiendo, entiendo que es porque le está gustando. Y las críticas que estoy recibiendo son, son francamente positivas. Así que lo que sí tengo claro es que si escribo algo, ya tengo claro que voy a escribir entre los meses de enero y junio. Ha sido el tiempo que he dedicado a escribir este libro y me ha gustado escribir entre invierno y primavera.
y si me animo a escribir, empezaría en enero, sí. Eso sí lo tengo Eso claro. eso me interesa también, porque has hablado de que la gente te alegra, bueno, el recibimiento que ha recibido de la gente, de que te está pidiendo una segunda y tal. Y es que verdaderamente, y tal y como digo en la reseña, la forma del libro no es comparable. O sea, a veces cuando lees a algunos autores, a algunos escritores, sobre todo cuando están empezando, que le dices, su referencia es su referencia es el otro, ¿no? Tú dices, este es un poco Paul Auster, este es un poco, está intentando un rollito Stephen King y tal. Y en ese sentido, aunque sea tu primer libro y es difícil que un escritor consiga plasmar una voz particular dentro de un libro, el hecho de que ya hayas tenido un bagaje antes y que la gente ya te haya escuchado y que tú ya hayas ido generando esa, esa destreza, te da una particularidad que no es comparable. Entonces, eso es muy valorable entre los libros, sobre todo entre la gente que leemos muchos libros, entre los cuales que siempre nos parece todo lo mismo, ¿sabes? Pues como cuando ves muchas películas y dices, esta historia ya la he visto, esto ya lo conozco, pero al fin y al cabo muchas historias acaban siendo la misma, ¿no? Entonces, en eso es muy valorable el tono y el estilo del libro. Muy dedicado, yo por ejemplo sí que marcaba aquellas cosas que yo interactúo con los libros, yo una vez ya me los he comprado, ya hago lo que quiero con él. Entonces yo interactúo con el libro, digo, mira, yo esto me suena, ¿no? Además es un libro muy releíble, porque como son los capítulos sueltos, coges 20 minutos, tienes un buen recuerdo, voy a rememorar el capítulo de este, ¿no? Voy a rememorar el capítulo de otro. Y entonces soy mucho de marcar aquellas cosas pues que me percibían, ¿no? Y con un colega lo comentábamos. Digo, mira, habla de lo que hacíamos tú y yo en el Parque del Gusano, que es un parque que está aquí, con el balón. Y haciendo también, estaba mi madre, que estábamos tomando un café, estaba con el libro, que además lo comenté lo comento, y es que mi madre empezó a leer el capítulo 3 y 4 y como un poco por encima, y se empezaba a reír. Y se empezaba a reír. Y decía, eso es verdad. Eso me ha pasado a mí, eso me ha pasado a mí. Y mi madre no es de reírse fácilmente. Eso es lo positivo que yo le encuentro al Futuro era mejor antes, porque yo le dije, toma el libro, porque es una persona que necesita reírse más. Y la nostalgia tiene ese principio y en ese aspecto es de agradecer que exista el Futuro era mejor antes y creo que por eso también te están pidiendo una segunda parte porque hay ganas de más. ¿Vale? Entonces no te Bueno, metemos la presión. no es una cuestión no es una cuestión de presión. Esto es como cuando mi mujer me pide el segundo coito. Digo, si yo quiero agradarte, pero otra cosa es que pueda. Pues con esto es exactamente lo mismo, que yo tengo ganas de agradar, pero que otra cosa es que pueda. Que es que, y esto lo digo totalmente en serio, es que eh, yo antes respetaba mucho a la gente que escribía y ahora la respeto muchísimo más. O sea, es que es un parto. Es que no, es que ha habido momentos y la gente que me conoce más de cerca lo sabe. Ha habido momentos de sequía, ha habido momentos de mente en blanco totalmente, ha habido momentos de cómo me he metido en un jardín, cómo coño salgo yo de esto. Ha habido muchos momentos de eso, que bueno, que a mí no me importa sufrir porque yo soy un tío trabajador y soy currante y sé que en la vida las cosas que uno hace, no hay nada fácil en la vida, todo es difícil y complicado, pero que ha sido un parto. Es como si tú le preguntas ahora mismo a una mujer que está en la cuarentena que cuándo va a tener otro hijo, dicen, pero espérate que me recupere de la cuarentena y tal. No lo sé, me gustaría, ya digo, me gustaría hacerlo en breve. Me gustaría encontrar una buena idea en breve y a lo mejor la segunda parte del Futuro era mejor antes o a lo mejor es ensayo o es lo que sea. En cualquier caso yo estoy súper agradecido, muy agradecido. Bueno, en primer lugar a ti por dedicarme este tiempo para charlar del libro, pero estoy muy agradecido a toda la gente que me ha dado un voto de confianza. Porque mira, cuando en el terreno más profesional, cuando te da un voto de confianza, por ejemplo, el director de la SER, hombre, es importante, pero al final de cuentas solo tienes que convencer a uno. Es lo que te quiero decir, ¿o no? Sí, O sí, cuando, correcto. pero cuando te da un voto de confianza tanta gente, te sientes muy refrendado y te sientes muy bien porque, porque dices, coño,
hostia, no estoy tan desencaminado. Muchas veces los autores, los creativos nos sentimos perdidos y no sabemos si lo que hacemos, si lo que vamos a hacer va a gustar o gusta y tal. Por eso es muy importante recibir el feedback. Entonces, yo agradezco un montón a todos y a todas los que confían en las cosas que yo hago. Entre otras cosas porque no tendría absolutamente ningún sentido. O sea, yo podría haber escrito esto y tal y como lo hubiera escrito, perdón, esto está aquí. Yo lo podría haber escrito y tal y como lo hubiera escrito, lo podría haber dejado guardado en el ordenador y ya está. Y bueno, como el que escribe un diario. Pero si esto tiene sentido es por todo, ¿no? Así Te que dice muchas gracias. Anglo Puke, te dice Anglo Plug. El voto de confianza es porque sabes lo que haces y estás convencido de lo que dices. Te comento. Pero el voto de confianza no me lo doy yo, el voto de confianza me lo da la gente. Sí, pero quiero decir, supongo que lo que se refiere es que la convicción sobre lo que uno hace, es decir, creerse lo que uno hace, Se transmite, es ¿no? lo que se transmite. La idea al final es pese, y te voy a preguntar una cosa a lo mejor un poco complicada. He dicho que tu punto es diferente, no lo compararía. O sea, yo cuando leo El futuro era mejor antes, no digo esto me suena a, yo qué sé, a The Big A un Bang, grande, o a un me grande. suena A Bryce Echenique, a gente grande. exactamente. Muchos empiezas a leer, dices, este está cogiendo Shakespeare y lo está versionando a su manera y ya lo he leído, ¿vale? Y pasa otra cosa. Pero, ¿cuáles son tus referencias? ¿De dónde ha bebido Álvaro Martín? ¿De dónde ha bebido Don Vilima para conseguir esta voz? Digamos, tus referentes. ¿Literariamente o en general? Literarios, humorísticos o lo que tú prefieras. ¿Qué es lo que ha Literariamente, configurado? Dirías? literariamente soy muy ecléctico. Leo lo que me interesa, me da igual quién lo escriba. Ujú. Porque como no leo ficción, sino que escribo, por ejemplo, leo ensayo, pues mira, por ejemplo, me interesaba mucho el tema de la España vaciada, ¿no? Bueno, pues me compré el libro de Sergio del Molino. Pero si Sergio del Molino, el siguiente libro que escribe, no me interesa, no lo voy a leer, por muy Sergio del Molino que sea. Entonces, o las biografías, ¿no? Pues yo leo los autores que han escrito sobre biografía, me da igual lo que sea. Mira, es curioso porque justo antes de entrar aquí estaba hablando con unos amigos acerca de los referentes. Bueno, yo soy, por ejemplo, un gran consumidor de contenidos, ¿no? De contenidos tan audiovisuales, sonoros y tal. Y sorprendí a estos amigos con los que estaba hablando diciéndoles que yo, por ejemplo, no consumo contenidos de humor, ni en ¿No? no, ni en audiovisuales, ni en podcast, ni en radio. Yo voy a hacer una confesión. Por ejemplo, yo lo que más consumo ahora mismo son podcasts, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y mis gustos en cuanto a podcast son los siguientes. Podcast sobre economía, podcast sobre geopolítica, que algunas veces se solapa con la economía, y Ujú. podcast sobre true crime. Pero Ah, pero en nosotros tenemos ningún aquí también unos muy conocidos, sí. True Crime, sí, sí, yo también tengo. Sí, sí. pero en ningún caso escucho podcast de humor. Ni veo series de humor, ni intento alejarme lo más posible del humor. Por una cuestión muy sencilla. Porque quiero evitar por todos los medios posibles el que en algún momento pueda caer en la tentación, incluso de manera inconsciente, de copiar o plagiar a alguien. Es una buena idea, porque suele pasar, tienes un efecto camaleón, tú vas escuchando y acabas siendo un imitador. Es cierto, Que, no es una bueno, mala idea. que el ejemplo lo tienen chiquito. Que 40 y tantos millones de españoles por imitación terminaban hablando como chiquito. Y Sí. chiquito había uno, los demás eran las copias. Eh, yo siempre he pensado, yo siempre he pensado que prefiero generar un contenido nuevo, original, aunque no sea de tan buena calidad, que uno bueno
plagiado. Lo que se premia en esta vida es la originalidad, es llegar el primero, es ser auténtico, genuino. Cuando tú has dicho, por ejemplo, que tú has leído El futuro era mejor antes y que has sido incapaz de encasillarlo, esa era una de las preocupaciones que yo tenía cuando yo abordé. Yo no tenía absolutamente ninguna intención de escribir un libro. A mí lo del libro me lo propusieron desde la editorial. Oye, queremos que escriba un libro. Digo, pues mira, yo no tengo nada de lo que escribir. Ni he escrito nunca libros. He escrito guiones, mucho, como para la Catedral de Burgos, pero no he escrito nunca un libro. Y no me apetece, y no tengo ganas de escribir, ni sé de lo que escribir. Y pues, hostia, es que yo intuimos que escribes muy bien por lo que vemos en la radio y tal. Y si tú escribes algo, te lo publicaríamos. Digo, vale, bueno, pues voy a intentar a ver si se me ocurre algo. Y de vuelta de esa reunión pensé que ahora mismo era yo, por llevar tantos años haciendo el mismo programa, era una voz autorizada para hablar sobre la nostalgia. Digo, hostia, ¿y si hago un tratado sobre la nostalgia? Bueno, pues lo hago. Pero yo no tenía ninguna intención de escribir un libro, además, porque me parece que la literatura es algo muy serio. O sea, a mí se me clavan cristalitos en el estómago cuando veo a determinada gente, presentando un libro. El nuevo libro de Belén Esteban, el nuevo libro de Kiko Rivera, el nuevo libro de Ana Rosa Quintana. Y yo digo así, vamos a ver, si yo he tardado 6 meses dedicándome en cuerpo y alma a escribir un puto libro, es que es imposible que esa mujer haya escrito un libro, no ya por sus capacidades, que no las conozco, y tuyo que no las tienes, pero no las conozco. Me podría llevar una sorpresa, pero no lo sé. Es que no da tiempo. Si es que está todo el puto día en la tele, ¿cuándo va a escribir el libro? Entonces, y no son cortos, ¿eh? No son cortos normalmente, son librazos. Bueno, claro, si no lo han escrito ellos. Y se parecen mucho entre sí. Como si tiene que escribir el Códice Calistino. Igual, lo va a escribir otro. Y una fórmula, y se parecen todos. Es una fórmula pipipi. Entonces, a mí la literatura me produce mucho respeto. Muchísimo respeto. Mucho de mucho. Mucho de mucho. Incluso yo he tenido compañeros míos que decían, pues he escrito un libro y lo he escrito y digo, ¿para qué? ¿De qué va? Lo he escrito para ver si salgo más en la tele y eso. Y yo veía esos ejemplos y decía, yo no quiero hacer eso nunca en la vida. A mí la literatura me da mucho respeto. Y tenía 2 cosas claras. Esa, que había que tomárselo en serio, y la siguiente cosa que tenía muy clara es, y de la que yo estaba muy preocupado, era que yo quería generar una firma propia, un sello propio. Yo no quería parecerme a absolutamente nadie escribiendo. Quería ser yo, con todas las consecuencias que tiene ser yo, que puede ser que guste o que puede ser que no guste, pero quería ser yo. No quería que cuando alguien cogiera y leyera el libro dijera, hostia, este tío escribe como Juan Manuel de Prada, pues este es otro Juan Manuel de Prada, para ponerte un ejemplo. No quería eso, no quería caer en eso. Y eso me quitaba el sueño. Y creo que ya digo, tanto para bien como para mal, porque claro, cuando uno es genuino, pues al final resulta que se somete al criterio de la audiencia pública. Para bien o para mal, creo que lo he conseguido. Y con eso me doy por satisfecho. Pues muy bien, Álvaro. Yo dejaría que ya preguntaran lo que quisiera, porque llevamos 1 hora y cuarto. O si tú quieres comentar cualquier cosa, te lo cerramos y a ver si lo consigo guardar. No, nada. Yo recomendarlo. Sí, yo lo recomiendo por mi parte. Perdona. ¿Y tu madre también? Sí, mi madre está encantada. Mi madre, además, acaba de pasar el COVID y, mira, ha estado leyendo. No podía salir y tal, y ha estado leyendo tu libro y está muy contenta. Entonces, por eso la misión está cumplida y, bueno, yo lo recomiendo, ya lo recomendé en la reseña, lo recomiendo para regalar. Porque es un regalo que al fin y al cabo a esa gente que le hace falta reírse, pues puede ser una manera de que rompan el bucle, ¿no? De negatividad que a veces estamos.
Y para aquellos que no cumplan, sí, para aquellos que no estén a lo mejor en la generación de los 35-60, que a lo mejor no se sientan tan identificados con aquello que se está diciendo, ¿qué les diríamos que les aporta? Yo lo tengo claro, pero ¿tú qué le dirías a una persona que dices, mira, regálale este libro para que él aprenda lo que sea? Un chaval joven o... Bueno, yo le diría a los chavales jóvenes que se lo compren y que así por lo menos evitan la tentación de gastárselo en droga. Yo con eso ya creo que sería suficiente. Bueno, es una campaña. Verdaderamente también les servirá para entender el mundo en el que vive con más perspectiva. La historia les ayuda a conocer el mundo con más perspectiva y conocer a sus abuelos de una manera divertida, ¿no? Bueno, Y a yo lo creo que mejor al lo pueden final, compartir con ellos. no, ahora en serio. Eh, yo creo que deberían comprárselo porque el libro, el contenido, el tema, todo, absolutamente todo, forma una amalgama de cosas que solo tiene un objetivo, que es reírnos. Quiero decir, eh, yo he elegido en este caso este tema porque me llama la atención, me gusta y porque creo que lo domino, pero que al final de cuentas yo lo que buscaba era una excusa para poder hacer chistes y desarrollar y poner en marcha la prosa y eso. O sea, al final, mira, esto es como todo, Aitor. Por cierto, frase que no me gusta nada, porque nada es como todo. Pero bueno, em, em, las películas de risa son de risa. Luego pueden ser de risa y de Romano. Pueden ser de risa y del oeste. O pueden ser de risa y de Drácula. Pero son de risa. Lo que cambia es el decorado que tú le pones a la risa. Con lo cual, en este caso, es un libro con el que uno se lo pasa bien y que luego casualmente pues habla de cosas pretéritas. Pero al final de cuentas es una pirueta, ¿no? Perfecto, Álvaro. Angloplug nos dice que me estáis convenciendo. Pues mira, perfecto. Y David dice, Don Billy pasará a la posteridad como el auténtico. Muy bien, es un gran admirador en David. David, de Don Billy el auténtico. Don Billy el auténtico. Tienes un Sí, pan y ahí. además David es argentino. Los argentinos son buenos para poner epítetos, motes y esas cosas. Así que yo eso de Don Billy el auténtico me gusta. Me gusta. Hostia, es que en esta vida uno dice, oye, ¿es buen escritor, es mal escritor? Dice, mira, no sé si es bueno o es malo, pero es él. Eso es del carajo. Eso es del carajo. Eso es importante. Porque al final, dice, Van Gogh, o sea, ¿es el mejor pintor que existe? Dice, no lo sé, pero inventó el flamígero. Fue él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Inventó el flamígero. Ahí está. Y con eso, con un montón de cosas. Dice, ¿te gusta a ti los cuadros de Van Gogh? Dice, mira, no sé si me gustan o no me gustan, pero son diferentes. Pero sabes Son de cuándo él. es un Van Gogh. Bueno, Y sí. exactamente, tú lo ves y son de él. Y ya, que sea bueno o malo, que esté mejor o que esté peor, pasa a un segundo plano. Pues eso era un poco mi intención. Ser auténtico es importante, sí. Y es un halago que recibo con gusto. Mira, te dice, encuesta ser auténtico, siéntete orgulloso y gran descubrimiento, Don Billy. Espérate, cuando son halagos no lo leas así de rápido, que es que yo no lo estoy viendo. Vale. Perdón, es que son varios. Gran descubrimiento, Don Bilima, te dice Sevitari. Gran descubrimiento, Don Bilima. Vale. Bueno, y cuesta ser auténtico, Gracias. siéntete orgulloso, te lo dice Angloplug y te lo digo yo también, que es lo complicado. A veces es que tenemos un poco a la imitación, ¿no? Hay tantos que quieren ser Stephen King o quieren ser también, que se nota, además es que se nota. Pues nada, pero Álvaro. Si cada uno es un cosmos dentro de sí mismo. ¿Para qué te va a querer comparar o intentar hacer como otro? Sí, somos diversos, que es lo importante. Pues muy bien. Diferentes, pero iguales. Ha sido un placer, Álvaro. Yo, como la literatura es muy seria para mí también, a lo mejor está un poco serio para hablar de un tema, de un libro de humor, No. pero opino lo mismo que tú. Felicitarte por el libro otra vez, darte las gracias por esta parte de compartir, a ver si ahora lo sé guardar. Y nada, pues cualquier otra vez que quieras. Mira, Guru me comenta que te saltaste mi pregunta, perdona, Guru. Vale. Una pregunta para Editor. ¿Qué nota le pones al libro? Uy, esto es un compromiso, o sea, tengo que poner una nota numérica.
¿Quiere que me salga un ratito? No, tápate los oídos. No, no, no. Para los que conocéis más o menos cómo reseño yo le pondría un 8 y es una muy buena nota. ¿Vale? Porque... No he sacado yo no he sacado yo un 8 ni en mi sí, estudio. le pondría un 8 en su género. Fíjate que yo, a Juan Gómez Jurado, que es un autor que no me gusta nada, un buen día le puse un 10 en su género. Porque dije, no me gusta nada lo que hace, pero sabe lo que hace, ¿sabes? Tiene su arte a la hora de hacerlo, y aunque a mí me produzca bastante rechazo, ¿no? El tuyo no me produce rechazo, no me interpretes mal, pero en tu género te pondría un 8, porque ponerte más nota, o sea, es como decía Kafka, digo, no voy a sobrevalorar lo que he escrito, porque se me pondría muy complicado lo que aún tengo que escribir. Por lo tanto, O sea, que tú me te voy ves a poner que me ves margen de mejora, ¿no? sí, hombre, claro, por supuesto. Eso ya lo hablaremos en otro momento. Pero es que, claro, porque yo le haya puesto un 10, una obra maestra, eso va a ser. Me parece que no he puesto 10, lo que es un 10, me parece que he puesto 1. Todos andará y todo. A ver si a lo mejor en la segunda parte pues es un 9 y ya tenemos un 10. Vamos subiendo. Pues nada, muchas gracias felicidades de nuevo por aquí también, Don Vilima, te dicen Anglo, felicidades de nuevo por aquí también. Es que es una lástima, porque no sé por qué, no lo estoy viendo, porque a lo La mejor son seguidores. Marita te dice progresas adecuadamente. Pea. Adecuadamente. Pea. Vale. A mí eso de poner notas es complicado, lo hago, pero no. A lo mejor es una mala costumbre. Pues nada, voy a cerrar. Muchas gracias a los del chat, los que habéis estado, los que os habéis ido, los que habéis vuelto. Pues nada, un placer, Álvaro. Seguimos Igualmente, hablando ha sido el placer es mío, sin duda alguna. Y muchas gracias Perfecto. por dedicarme este ratito. Te dedico los que ya de paso a la audiencia, cualquiera que quiera hacer un directo sobre su libro, estoy encantado. Me encanta hablar de vuestros libros, ¿vale? O sea, alguien que se ha escrito y lo ve, le hacemos un directo de su libro, encantado. ¿Vale? Pues muchas gracias. Voy a cerrar. Chao, Vale, hasta luego. Gracias.